Bienvenido, bienvenida amiga, amigo a este tu espacio sin tabú, creado especialmente para ti y el desarrollo adecuado de tu sexualidad. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, sobre el libertinaje sexual. ¿Qué entendemos por libertinaje? ¿Habrá alguna diferencia entre la libertad y el libertinaje? ¿O será que la libertad no controlada nos llevaría al libertinaje? Sobre esto y otros aspectos más podremos conversar en este programa con nuestro especialista Antonio Henderson. Él es psicólogo de profesión y especialista en psicoterapia familiar. Bienvenido, Antonio, aquí a Sin Tabú. Muchas gracias, Victoria, por la invitación y vamos a comenzar con este tema que es interesante. Vamos a empezar, Antonio, sobre el asunto de: ¿hay alguna idea falsa sobre la libertad? El hecho de hacer con mi vida lo que yo quiera es una posibilidad de empujarnos, de llevarnos hacia una idea errada del sexo y el libertinaje sexual. Claro, porque por sí decir hacer con mi vida lo que quiera se acerca en algo a la palabra libertad, pero ¿cuál es la diferencia con libertinaje? Que en el libertinaje hago mi vida lo que quiera, pero no asumo mi responsabilidad ni mis consecuencias. Simplemente la culpa lo tiene el mundo menos yo. En vez la libertad que es un don que tiene la persona de, a través de lo que asume que va a ser un bien para sí mismo y asumiendo la responsabilidad también, comienza a probar cosas para que buscar su desarrollo personal. Esa es la libertad de crecer, la libertad de desarrollarte. Pues el libertinaje es algo hueco, es algo donde yo quiero probar lo que quiera, pero simplemente cuando las cosas pasan o cuando viene el problema, no, yo me libro de acá el problema. Y acá, si hablamos en la vida sexual, hablamos, por ejemplo, de embarazos y personas que, embaracé a una chica, uy, asume tu libertad, yo me voy. Es una actitud libertina. También contraer una enfermedad sexual, por ejemplo. Uy, ¿por qué me pasó a mí? Pero asumiste tu libertad. ¿Era libertad eso? No, esa es una actitud libertina. Simplemente que cuando me pasan las cosas, no asumo las cuentas. Y eso nos llevaría a pensar, Antonio, que el libertinaje sexual podría tener alguna relación con esos encuentros amorosos fortuitos, no programados, no agendados, ni siquiera esperados, pero producto de este libertinaje, ¿se podrían dar estos encuentros, Antonio? Claro, porque básicamente estos encuentros se dan por un tema de apertura y falta de responsabilidad con una vida sexual. Porque si hablamos de las personas, y no es por estigmatizar, sino un poco para intentar entender, de muchas de las personas, no todas, que contraen enfermedades sexuales o también que tienen estos embarazos no deseados, vienen de una actitud muy libertina, así de creer que en esta vida uno puede hacer cualquier cosa, pero que no va a haber consecuencias. Y el tema es que si hablamos de un trasfondo mayor, ¿por qué esta persona necesita buscar eso que al final le termina exponiendo para buscarse a sí mismo? Estamos hablando también de personas acá con vacíos, que usan una actitud libertina para simplemente calmar esa desazón. Tú nos estás dando a entender, Antonio, que el libertinaje sexual podría ser una evidencia de algún vacío emocional mucho mayor. ¿Esto es posible? Yo digo, Victoria, que te podría decir que hasta el 100% de las personas que tienen una actitud libertina, si uno busca un trasfondo, buscan suplir vacíos, huecos, ¿no? Te digo el caso de una persona que vi unos años atrás, una señorita muy guapa, pero que tenía una actitud muy promiscua. Y haciendo un poco de reencuentro sobre su vida, ella comenzó a percatarse de qué carencia de afecto había tenido, así que gran carencia en todo su desarrollo. Entonces, en un momento dado que lamentablemente ella sufrió de abuso sexual, pero relacionó el contacto sexual como una manera de recibir atención y cariño. ¿Y por qué? Porque la persona que lo hacía con ella era un familiar. Entonces era la única manera que encontraba un vínculo y lo generalizó, ¿no? Esa necesidad de busco afecto, pero es un afecto hueco también porque son migajas en la persona que me conquista. Me conquista, me enamora, me insinúa. Pero después, ¿qué gano? No gano nada porque la persona consigue algo en mí porque me ve como una pieza sexual, una pieza de carne y después se me va.
Y viene esa sensación de vacío, de que falta algo, y sigo buscando y nunca nada me satisface. Lo que tú nos dices, Antonio, nos lleva a pensar que es posible tener sexo sin amor. ¿El marco del libertinaje sexual nos iría empujando a esta realidad? ¿Cómo lo describirías? En verdad, sí se puede llegar a tener sexo sin amor, pero es un sexo hueco, se podría decir, porque también busca suplir estas carencias. Carencias no solamente de afecto, también puede ser de seguridad. No hay personas que tienen tendencias homosexuales que buscan en una actitud promiscua reafirmar su orientación como varón. Y acá no estamos hablando, entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Es el libertinaje o es el trasfondo que lleva ese libertinaje? Y ni qué hablar de cuál es su concepto sobre Dios y la religión y sus valores espirituales, que por lo general están bastante bajos. Porque el que tiene una vida espiritual sana y plena no busca en vicios llenarse. No lo busca porque ya tiene esos vacíos llenos, así no hay vacíos. De esa forma tú nos presentas el libertinaje sexual como un exceso que está llenando un vacío y que de hecho va a tener algún tipo de consecuencias. Claro. Podríamos mencionar algunas consecuencias a corto, a mediano y largo plazo, y tanto estas en hombres como en mujeres, ¿serán en la misma magnitud de esas consecuencias? En verdad, en ambos es por igual, porque una consecuencia principal es la gran dificultad para tener una relación de pareja saludable y estable. Porque una cosa es acostarme con alguien, pero otra cosa es convivir con alguien realmente, amar a alguien y todo lo que esto implica, que también habría que haber un programa, pero creo que de 10 horas de cómo amar a alguien plenamente. Pero está eso como primera consecuencia, está también el sentimiento de soledad que puedo sentir, el sentirme utilizado, tanto en hombres como mujeres, el sentirme también que en mi vida simplemente me siento solo. Porque, como dije, esto busca cubrir una carencia, y también ya tenemos las enfermedades sexuales, los embarazos no deseados, y también si generalizamos esto a un extremo social, los problemas que hay en las incidencias de enfermedades de transmisión sexual que alarman a nivel mundial. De eso nos gustaría que nos hables un poquito más, tomando más conciencia de que esas enfermedades de transmisión sexual, esos embarazos no deseados, podrían llegar a ser consecuencias del libertinaje sexual. Categóricamente son consecuencias. Amplíanos un poquito este aspecto. En verdad es una de las consecuencias más palpables, es una de las consecuencias también que hace que la persona muchas veces comience a reflexionar cómo estoy llevando las cosas. Pero acá viene un punto, ¿no? Que lamentablemente como los medios de comunicación, y qué bueno que existan programas como este, bombardean a los jóvenes de información distorsionada de cómo se tiene que llevar una vida sexual. Entonces, los jóvenes, cuando tienen una vida libertina, dicen, pero si estoy trabajando, estoy estudiando, soy promiscuo, tengo familia, y uno dice, cuando pasaste por promiscuo, ¿no te pasó, no te pusiste a reflexionar que algo está pasando, que era malo esto? Y cuando uno busca información, no, pero si mi amiguito, mi amiguita, el otro día vi un programa de televisión que mostraba lo mismo, hasta en Discovery Channel salen sobre los swingers, los que intercambian pareja, la vida como especial, no tanto necesariamente alentando, pero sale, entonces es normal. Tú nos dices, Antonio, que el libertinaje sexual podría existir sin que el individuo sea consciente, ¿sí?, que está llegando a ese exceso. Sí, porque la cultura, y si hablamos de acá de Perú y Latinoamérica, ha cambiado, ¿no? El tema aquí, preceptos de virginidad, castidad, tener una relación saludable, ha cambiado. Entonces, el joven, la jovencita, también la señorita, puede pensar que así tener varias parejas sexuales y a veces en simultáneo es lo más normal del mundo. Por eso vemos a través de las redes sociales que pueden ser también armas muy poderosas para comprender, informarse, pero también, como se dice, armas de doble filo, donde el mensaje, ¿no?, el sex texting, que es lo que está en boga, de que la señorita muestre mayor parte física para ver cuántos likes tiene. Entonces, y tiene un refuerzo social. Hablamos también ahora de la música, donde no vemos los videoclips, que el concepto del galán y la promiscuidad está bien marcado. Antonio, qué bueno todo lo que tú nos compartes, y ahora viene a nuestra mente la pregunta de
¿cómo lograr percibir que este libertinaje sexual tendrán algunas otras consecuencias, además del embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual que se vean afectadas en medio de la práctica propiamente dicha de la sexualidad? Por ejemplo, ¿no? Las personas que han tenido una vida sexual muy libertina pueden tener complicaciones, porque en su vida emocional, por ejemplo, una señorita que se siente culpable por cómo ha llevado su sexualidad, si ella se siente culpable y a veces lamentablemente se dicen frases como asquerosa, sucia o poca mujer o se desvalorizan, entonces ¿cómo van a vivir su sexualidad plenamente con su pareja establecida? Estamos hablando, digamos, de un matrimonio, si ya están cargando esa culpa. Que sí se puede poco a poco trabajar con comprensión y el amor, pero ¿para qué llevarte ese peso? También en los varones puede haber problemas de impotencia, puede haber problemas de erección, ¿no? Problemas también de eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque el joven está acostumbrado a una actitud, digamos, libertina, sin responsabilidad. No me importa lo que sienta mi pareja, simplemente yo quiero satisfacerme. Pero mi pareja que yo amo, que yo quiero, puede ser que lo que yo hacía antes le parezca aversivo o horroroso, porque para ella vivir la sexualidad así no es importante. Entonces puede haber estos problemas porque, ¿y ahora cómo hago para mostrarle mi amor? Porque mi forma de ser es muy estrambótica, es muy, ¿cómo se dice? Dispersa, claro. Es falsa al final. Entonces hay esta gran dificultad. Por lo tanto, yo aquí invito mucho a reflexionar, ¿no? ¿Por qué llegar a este punto? ¿Por qué jugar con nuestra vida de esta manera? ¿Para qué buscar sentir culpas y sentir tristeza cuando la vida está para más? Bien, Antonio, estamos conversando con nuestro especialista de hoy, este tema tan importante, libertinaje sexual. Recuerden escribirnos a nuestro blog, a nuestro Facebook y a nuestro correo electrónico todas aquellas inquietudes relacionadas con este tema. Nos vemos en el siguiente bloque. Nuevamente estamos con ustedes, amigos, aquí en Sin Tabú. Hoy conversando sobre el libertinaje sexual. No sin antes ofrecerles nuestra revista Familia Feliz. En ella encontrarán muchos datos, muchos consejos, algunas páginas web autorizadas e interesadas en incrementar el bienestar familiar en su hogar, tanto entre el esposo y la esposa y los padres con sus hijos. Recuerden, solamente solicitándola a nuestro blog, a nuestro Facebook o nuestro correo electrónico, esta revista llegará hasta sus manos de manera gratuita. Seguimos conversando con Antonio, él es especialista en psicoterapia familiar y estamos hoy día ventilando los aspectos relacionados con el libertinaje sexual. Antonio, ¿habrá alguna diferencia entre libertad y libertinaje? ¿Cuáles serían los límites? ¿Cuándo podría uno llevar a lo otro? ¿Es posible esto? Bueno, la principal diferencia es que en la libertad la persona asume la responsabilidad y consecuencia de sus actos. Y aparte también el individuo busca crecer, busca desarrollarse, porque es la libertad de aprender, la libertad de qué más puedo alcanzar en esta vida, qué tanto puedo llegar. Pero el libertinaje simplemente es un uso irresponsable, y la palabra irresponsable es porque la persona no quiere asumir su responsabilidad de la libertad. Tampoco quiere asumir las consecuencias. Simplemente quiere probar 1000 cosas para ver que con esto, cómo lleno mis vacíos, mis problemas emocionales, mis inseguridades, mis temores y mis traumas. Ese es el libertinaje, básicamente, un mecanismo para llenar huecos. Tú nos hablas de esa libertad que todos tenemos de poder elegir y decidir. ¿Será que en algún momento nos podrías describir una situación ideal que recomendarías sería el inicio para una vida sexual? Muy bien, Victoria. Vamos a hablar, en vez de edad ideal para vivir sexualmente o tener una iniciación sexual, también hablaríamos más de cómo mejor vivir la sexualidad en plenitud, donde el marco del matrimonio es el mejor punto para inscribirse en este curso de vida. Pero acá habría un trasfondo mayor. ¿Cuándo yo estaría listo para casarme? Porque si yo también digo, quiero iniciarme sexualmente y utilizo el matrimonio
como una vía de satisfacer válidamente mis deseos sexuales, también puede ser una manera errónea, porque hay personas que simplemente se centran en la parte sexual y no en todo lo que implica el matrimonio y todas las cosas muy positivas, ¿no? Del hecho de crear familia y también tener el espacio para desarrollar el amor. Entonces yo diría, primero es, ¿qué tan listo me siento yo para casarme? ¿Qué tan maduro estoy? ¿Qué tan maduro estoy? Yo y mi pareja, porque de nada me sirve si uno nada más está maduro y la otra persona está aprendiendo. Entonces, cualquier persona madura y que ama, como consecuencia, va a tener una relación sexual satisfactoria. Pero no es qué tan listo estoy. Entonces, si estoy listo para tener una relación sexual, entonces me caso. No. No debería darse por esa razón el matrimonio. El matrimonio viene por otras causas. Aun cuando el matrimonio es el marco ideal para tener la primera relación sexual. Claro, entonces hablemos acá de madurez para casarme y a través del matrimonio qué tanto puede realizarme plenamente en diferentes áreas y entre ellas la sexualidad. Asumir el compromiso que tú bien nos dices, porque la sexualidad aparentemente atiende muchas más áreas que el propio coito. ¿Qué áreas estarían implicadas en este aspecto? En verdad tenemos áreas afectivas, áreas biológicas también, áreas cognitivas. Si hablamos de efectivamente, ¿qué estamos hablando? Autoestima, amor, emociones. Si hablamos de pensamientos, ¿cuál es mi concepto que yo tengo de mi pareja? ¿Cuál es el concepto que yo creo que mi pareja tiene de mí? Si hablamos de parte biológica, hablamos de sensaciones, porque el amor también se transmite por el contacto. Por eso, esto es un poquito saliendo del tema, pero en las personas que tienen Alzheimer y uno abraza, uno muestra amor así de manera física, puede ser que se olviden cosas recientes, pero te van a reconocer cuando tú los abraces y los toques, porque también hay un registro emocional con el cuerpo. Entonces, acá estamos hablando que esto involucra un montón de cosas, por eso hacer el amor, digamos la frase, es entrega y es plenitud. Aparentemente, el respeto a uno mismo va a verse evidenciado en nuestras relaciones sexuales. Claro. Si nosotros vemos un caso de libertinaje sexual, ¿qué estaríamos diciendo de ese respeto que tenemos hacia nosotros? Bueno, que la persona está transgrediendo contra sí misma y en verdad no está ganando nada, simplemente está buscando paliativos inmediatos. Y la vida de uno no creo que está hecho para buscar paliativos, sino está hecho para más. ¿Qué tanto nos podríamos deteriorar, Antonio? Te digo que el grado de deterioro puede ser bastante severo, ¿no? Hasta uno se juega la vida con esta actitud. Si hablamos ya de enfermedades venéreas, ¿no? Está el VIH-Sida, por ejemplo, y antiguamente estaba la sífilis. Entonces, acá esto del tema del libertinaje sexual no hay que tomarlo simplemente como un marco religioso, también hay que tomarlo con todo lo que implica, es mi ser. Y yo creo que si Dios nos trajo a este mundo es para poder elevar nuestro ser y llegar a más. Entonces yo creo que acá no estamos invitando a las personas a que simplemente se restrinjan, sino estamos intentando buscar explicaciones un poco más profundas. Y ese Dios al que tú apelas y aludes, que es el que vamos a llegar a amar a través de una forma de religión que vivamos, que tengamos, nos llama a pensar en que la libertad es una condición del hombre. El sexo se puede vivir en libertad, Antonio, considerando ese Dios que tú bien nos mencionas y con esos dogmas religiosos que tenemos. ¿Cómo sería un sexo con libertad en el marco del matrimonio? Considerando que hay un Dios que para quienes somos cristianos es importante tener en cuenta. Claro. Llevando a términos un poco más prácticos para que todos nos entendamos, ¿no? Una sexualidad, especialmente el hacer el amor, como se dice, ¿no? en un marco del matrimonio, implica primero respeto por ambos, porque respeto es aceptación. ¿Quién tengo a mi lado? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus intereses? Y cómo yo me siento con este sentir de mi compañero o compañera, igual cómo ella se siente conmigo. Después viene la comunicación, viene la entrega y el compromiso. Entonces, si nosotros vemos estos diferentes elementos en mi vida sexual y aparte no tengo culpas, no me siento rígido y no me siento que estoy haciendo nada mal, sino que estoy amando, las cosas no están mal y están avanzando muy bien. Pero si vemos que está faltando esto, pongámonos a conversar porque el problema no es de uno, sino es de dos.
¿Será que el sexo con libertad demanda fidelidad también? Sí, es mucho porque yo tuve la libertad, ahí vemos la frase, de asumir el compromiso, hablamos de responsabilidad, de elegirte a ti y que tú me elijas a mí. Nadie te obligó ni nadie me obligó. Entonces vemos cómo parte todo. Muy bien, Antonio, nos hemos quedado encantados con este tema tan atractivo, propio de la realidad juvenil, de la realidad adolescente, del libertinaje sexual. Queremos ver, Antonio, ahora finalmente, para cerrar todo lo que hemos conversado, algunos puntos saltantes que tú quieras remarcar. Desde el principio de nuestra charla, cómo hemos visto que hay una falsa idea entre libertad y libertinaje, en qué medida la libertad da pie a la libertad del otro. Queremos ver qué nos recomendarías finalmente. Yo recomendaría lo siguiente, ¿no? La educación en el amor, que ya se perdió, pero podemos recobrarlo, porque el amor es algo que es un don humano, es un don divino para los hombres. Entonces, si nosotros, padres, tíos, profesores, sociedad en sí en general, comenzamos a educar en el amor, también estamos educando en la libertad. Entonces, ¿cuántas cosas estaríamos previniendo y no estaríamos tal vez haciendo esta conversación? Sino estaríamos hablando de cómo así potencializar más ya el amor que está ahí en una relación. Entonces, papás, fíjense en educar en el amor, que eso no es algo malo, no es algo tonto, sino es algo muy importante. Y eso podría prevenir consecuencias. Previene todo, porque yo creo que el gran mal de nuestros días es que no vivimos en el amor. Muchas gracias, Antonio, por haber compartido con nosotros este mensaje final de la educación en el amor. Hoy hemos hablado sobre el libertinaje sexual, cómo la libertad es diferente del libertinaje, en qué medida uno puede pasar los excesos de ser libres y llegar a caer en esta condición aún en la vida sexual. Nos interesaría saber tus comentarios, tus preguntas, tus inquietudes y, por qué no decirlo, algunos temores que hayan aflorado en ti en relación al tema de hoy. Recuerda, el Facebook, el blog y el correo electrónico del programa que aparece aquí en la parte inferior de nuestra pantalla están a tu disposición. Nos vemos en nuestro siguiente programa, aquí en Sin Tabú.